buenas amigas y amigos de este canal de YouTube dado a llamar Luchi Soberana. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes para hablar de algo muy importante: cómo lograr que hagas elecciones inteligentes en menos de 30 segundos en una góndola de un supermercado. Primera recomendación, quizás la más ideal, es que apuestes directamente a verdulerías y a fruterías, a dietéticas, almacenes naturistas, porque lo que suele suceder es que muchas veces cuando vamos a un supermercado y ni hablar si vamos sin una planificación de compras, sin una estrategia, sin una decisión previa a la entrada al supermercado, qué es lo que nos queremos llevar de ahí, nos llevamos un montón de cosas que en realidad no eran tan necesarias, nos termina saliendo mucho más caro ese carrito, y muchas veces de alimentos súper procesados o demasiado procesados que no estamos necesitando y que realmente no son de tanto interés de salud. Dicho esto, vamos a ir estratégicamente a cómo elegir realmente compras mucho más inteligentes, ¿sí? Vuelvo a decir, no solo para tu salud, no solo para el ambiente, sino también para tu bolsillo. Primero quiero dejarte en claro respecto a todo este debate que está surgiendo con la posible abolición de la ley 27.642. Quiero dejarte algunos datos claros, algunos datos basados en evidencia científica, ¿sí? Como para evitar que te dejes influir por opinólogos, ¿sí? O por personas que emiten un juicio sin tener realmente un real conocimiento estadístico argentino de qué es lo que realmente sucedió a partir de la implementación paulatina de esta ley tan joven. El 89% de la población considera útiles los octógonos. El 90% dice que es muy fácil leer el etiquetado, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿sí? El 90% dice que le interesa y que le resulta fácil, accesible leer los octógonos, ¿sí? No el etiquetado, que justamente previo a esta ley se mencionaba mucho y es así, que ni siquiera los nutricionistas, los profesionales de la salud, saben decodificar correctamente un etiquetado de alimentos. Entonces, es importante tener en cuenta que el 90% de las personas consideró que le facilitó mucho la lectura de esa etiqueta nutricional el octógono. Esto lo dice un estudio de opinión pública sobre la implementación de la ley 27.642 según el Ministerio de Salud en el 2023. Más de la mitad de la gente, ¿sí?, redireccionó sus compras, ¿sí? Fue más consciente en las compras y cambió su ejecución de compra. El 63% de las personas en lo que es bebidas, ¿sí?, fueron mucho más conscientes, por ejemplo, del exceso de sodio y del exceso de azúcares en bebidas. El 62% en yogures, ¿sí? Antes se consideraba que un yogur era comida real, era saludable, y sin embargo hoy sabemos, gracias a esta ley, que es un superprocesado más, ¿sí? Dependiendo qué presentación de yogures, pero que es un procesado, eso es un superprocesado y muchas veces con un exceso tremendo de azúcares. El 50% en galletitas, ¿sí? El 50% de las personas, ¿sí?, redireccionó su compra en lo que es galletitas, ¿sí? Entonces es muy importante. Esto fue una fuente, la fuente que nos envía esta información es UNICEF, FIC, ¿sí?, en el 2024. 3 de cada 5 argentinos, y escuchá esto, 3 de cada 5 argentinos dijo dejar de consumir un producto que creía que era saludable gracias a esta ley, gracias a los octógonos. El 65% declaró prestar mucho más atención a los sellos, ¿sí? Y el 80% consideró que ayudaba a elegir saludablemente. Fíjense qué importantes estos datos que les estoy compartiendo. Me parecía importante empezar con esto, como para por ahí, cuando opinamos o cuando consideramos si realmente hay que abolir esta ley tan prometedora, tan completa, que no solamente son los octógonos, sino que va mucho más allá. Porque tengamos en cuenta que 6 de cada 10 personas conocen, ¿sí?, algo que es importantísimo, que esta ley también regula la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescencias, ¿sí? El 94% de las personas que fueron entrevistadas estaba de acuerdo y notó cambios en los comportamientos de sus hijos y adolescentes gracias
a esta ley. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante los datos que nos arrojan las estadísticas, ¿sí? Bien. A ver, no me quiero ir por las ramas, por eso siempre tengo mi machete. Esto son algunos conceptos que quería dejarles que no quiero que pierdan, digamos, valor, ¿sí? Y esto es lo que dije al principio, se toman decisiones, hoy sabemos, ¿sí?, que un consumidor no tarda más, o sea, entre 30 y 15 segundos en ejecutar una compra. Entonces, qué importantes que son los octógonos, justamente para que en esos 3 segundos a 15 segundos realmente sea una compra efectiva, ¿sí?, sea una compra inteligente, ¿sí?, sea una compra basada en la economía familiar, en la economía planetaria, con suerte, ¿sí? Y también en la salud económica, ¿por qué no? Y tengan en cuenta, respecto a lo que decía hoy, que se toman decisiones mucho más poderosas frente a la góndola hoy en día que antes de entrar al supermercado. Es decir, que somos muy influenciados aún por lo que figura en el paquete, ¿sí? Esa decisión de compra inmediata, que quizás si hubiésemos llevado una buena lista de compras, sería mucho más estratégica y menos impulsiva. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos ahora a las estrategias, esos 5 tips que te quiero dejar hoy para lograr una lectura inteligente y una compra inteligente. Primer tip. Primero, vamos a la lista de ingredientes, ¿sí? Acá te traje algunos productos que quiero que justamente, traje productos no por azar, ¿sí?, sino para que tengas conocimiento de esto. Fíjate, el famoso turrón, ¿sí? El famoso turrón, 2 octógonos, ¿sí? Cuando vamos a la lista de ingredientes, yo no quiero que veas esto, ¿sí? Yo como Nutri, como profesional de la salud, como promotora en salud, como cuidándote, cuidando tu salud, ¿sí? No quiero que mires esto, no sirve esto. Mucha gente antes de esta ley creía que un turrón era saludable, ¿está bien? Yo lo que quiero es que vayas atrás. Fíjate que te ponen 98 calorías. Eso no tiene que importarnos. Lo que tiene que importarnos es lo que dice acá arriba: exceso en azúcares y exceso en calorías según el Ministerio de Salud, ¿sí? ¿Cuál es el primer tip? Lectura de ingredientes, ¿sí? No quiero que mires el frente del paquete, quiero que vayas al dorso. Generalmente es letra chica, ¿sí? Y quiero que vayas a la lectura de los ingredientes. Directamente ahí. Ahí es donde vas a sacar la información valiosa de un producto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los ingredientes? Primer ingrediente que aparece: jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Segundo ingrediente que aparece: harina de trigo enriquecida. Tercer ingrediente que aparece: azúcar, ¿sí? Fíjense los 3 ingredientes primeros que aparecen. ¿A ustedes les pregunto, que este producto industrial puede ser saludable? Teniendo como primeros ingredientes el jarabe de glucosa, la harina de trigo enriquecida y el azúcar. No, porque justamente esos nutrientes que tenemos excesivos en la población argentina y que hoy nos están trayendo tantos problemas, como por ejemplo diabetes e hígado graso en niños y en adolescencias, ¿sí? Tercer ingrediente: maní. Cuarto ingrediente: aceite de girasol. Quinto ingrediente: proteína vegetal hidrolizada. Luego sal, emulsionante, lecitina de soja, espesante, gelatina, bovina, leudante, gasificante, bicarbonato de sodio, aromatizante, que tiene una descripción importante adentro del aromatizante, ¿sí? Fíjense que tiene, a ver cuántos leímos: 1, 2, 3, 4 aditivos tiene este componente, ¿sí? Este compuesto industrial. Para que tengan en cuenta que el turroncito, ¿sí?, que parecía tan inocente, no es nada inocente, ¿sí? Es un conjunto
poderoso de componentes que no nos ayudan demasiado. Después, esto es más bien como ejemplo de golosinas. Después traje otros ejemplos. El de los famosos cereales de desayuno, ¿sí? Cereales de desayuno. A ver, fíjense, ahora podemos identificar que sean cereales de desayuno no significa que sean saludables, ¿sí? Todo lo contrario, fíjense que estos dos alimentos, o más bien productos no identificados, como decía nuestra querida Miriam Gorban, estos dos productos tienen 2 sellos cada uno, ¿está bien? 2 sellos cada uno. Vamos con el primer producto industrial, ¿sí? Que es baloncitos de chocolate con el sabor de siempre, alimento extrusado a base de harina de maíz, sabor chocolate, ¿sí? Acá está la descripción, pero yo vuelvo a decirte, quiero que vayas a la lista de ingredientes, ¿sí? ¿Qué tiene? Harina de maíz, azúcar, harina de trigo enriquecida, cacao, jarabe de glucosa, harina de avena, sal, extracto de malta, aromatizantes artificiales de chocolate y de vainilla, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que tengas en cuenta con esto? Que el primer ingrediente es harina de maíz, el segundo es azúcar, ¿está bien? Y el tercero es harina de trigo, ¿está bien? Es más de lo mismo. Tiene jarabe de glucosa, ¿sí? Como cuarto ingrediente, ¿está bien? Bien, lista de ingredientes, primer tip, ¿sí? Y teniendo en cuenta que esa lista de ingredientes va en progresión, es decir, lo que figura como primer ingrediente es lo que más tiene este producto. Es decir, esto es harina de maíz primero, ¿sí? Es azúcar después y es harina de trigo como tercer lugar. ¿Se entiende? Más allá de que te lo presenten como algo muy diferente, porque eso diferente se lo dan los aditivos, los saborizantes, ¿sí? Entonces es importante que tengas en cuenta esto. Vamos con otro ejemplo. La avena, ¿sí? La avena podría ser una avena integral, ¿sí? Una avena saludable, una avena natural, ¿sí? Pero no, en este caso, ¿cuáles son los ingredientes? Avena integral, segundo ingrediente azúcar, tercer ingrediente aceite de soja, cuarto ingrediente copos de maíz, que esos copos de maíz vienen con maíz, azúcar, malta, hierro reducido, colecalciferol, cianocolobalamina, monohidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina y ácido fólico. ¿Sí? Primer ingrediente avena integral, segundo ingrediente azúcar, ¿está bien? Tercer ingrediente aceite de soja, cuarto ingrediente copos de maíz, luego salvado de trigo, extrusado de maíz y arroz, maní, castaña de cajú, extracto de malta, aromatizante y antioxidante tocoferol. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué necesidad? Cuando podría ser un solo ingrediente. Y acá te voy a tirar, ya te voy a ir contando el segundo tip, que es cuanto menos ingredientes mejor, ¿sí? Si esto podría ser avena, ¿por qué le tengo que meter azúcar? ¿Por qué le tengo que meter aceite? Que es todo lo que no necesitamos. ¿Por qué le tengo que meter un aromatizante? No es necesario, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Por qué le tengo que meter harina de maíz, harina de arroz, que son refinadas, ¿sí? Cuando en realidad simplemente podría ser avena, ¿se entiende? O podría ser una granola hecha en casa, con alimentos reales y sin tanto exceso de azúcares y de calorías, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Importante entonces este segundo tips, que es tan esencial, que es cuanto menos ingredientes mejor, ¿sí? Si yo hago una torta en casa, acá vamos con un ejemplo típico de Sole Barruti. Si yo hago una torta en casa que lleva 4 ingredientes, harina, huevo, azúcar y leche, ¿por qué una torta ¿sí? Y estas tortas que aparecen listas para elaborar, llevan unos 15 ingredientes, ¿sí? ¿O por qué justamente si yo hago unas magdalenas en casa me lleva unos 5 o 6 ingredientes y cuando lo compro en un supermercado esas mismas magdalenas tienen 15 ingredientes o 20, ¿sí? Porque generalmente hay gran cantidad de aromatizantes, colorantes, saborizantes, ¿sí? Que deterioran mucho nutricionalmente ese producto, ¿sí? Y que hoy sabemos que justamente esa carga de aditivos es lo peligroso, esa sinergia que ocurre entre ellos. Bien, tercer tip que quiero dejarte hoy. Aprende a detectar azúcares ocultos, ¿sí? El azúcar puede aparecer
con suerte en forma de azúcar, nombrado como azúcar, ¿sí? Todas esas azúcares añadidas que se le agregan al producto. Puede aparecer como jarabe de maíz de alta fructosa o JMAF, ¿sí? Puede aparecer como HFCS, que son las siglas en inglés. Puede aparecer como jarabe de glucosa o jarabe de glucosa y fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa. Todos polidextrosa, ¿sí? Dextrosa. Son todas formas de azúcar, ¿sí? De azúcar añadida que deteriora nutricionalmente ese producto y que hoy nos está llevando a problemas realmente de exceso de grasas en nuestro hígado joven, ¿sí? En niños y en adolescencias, ¿sí? Diabetes, obesidad, exceso de peso, malnutrición, saciedad precoz, ¿sí? Y a su vez pérdida de la posibilidad de distinguir sabores naturales, ¿sí? Los sabores naturales de los alimentos naturales. Entonces quiero que consideres esto, ¿sí? Nuestro tercer tip entonces, aprender a detectar azúcares ocultos, ¿sí? Bien, acá te traigo un ejemplo de galletitas, ¿sí? Respecto a las galletitas, voy a usar hoy 3 como ejemplos para que tengas en cuenta lo siguiente. Esto, antes de la ley, era considerado una galletita saludable, ¿está bien? Discutible si es saludable o no, pero yo lo que quiero que veas, ¿sí? Es que tiene un exceso tremendo de azúcares y un exceso en calorías. Entonces, no es para consumir diariamente, en almuerzo y cena, como colación diaria del colegio en nuestros niños, ¿sí? ¿Está bien? Es como nosotros cuando éramos chicos, ¿sí? Cuando en realidad este tipo de productos los consumíamos quizás en un cumpleaños o el fin de semana, no con carácter cotidiano, rutinario, como alimento, como desayuno en el colegio, ¿está bien? Fíjense que este tiene 2 sellos y si uno lo miraría sin sellos parecería que es súper natural, ¿está bien? Sabores de la vida nos ponen, ¿sí? Nos ponen la manzana y la avena, presten atención, la manzana y la avena. Pero ¿qué es lo que vemos atrás? Vamos a la lista de ingredientes. Harina de trigo enriquecida, azúcar, aceite de girasol alto oleico. Fíjense, el primer ingrediente es harina de trigo y el segundo es azúcar. Los dos nutrientes que estamos hasta acá, ¿sí? De exceso. Aceite de girasol alto oleico, tercer ingrediente. Avena arrollada, cuarto ingrediente. Recién después de ahí aparece el agua, la manzana deshidratada, la harina integral, el almidón de maíz, el suero de queso, el jarabe de maíz de alta fructosa vuelve a aparecer, fíjense, hay azúcar como primer ingrediente, pero después vuelve a aparecer el jarabe de maíz de alta fructosa y el jarabe de glucosa, o sea, tiene 3 azúcares añadidas. ¿Con qué necesidad? Salvado de trigo, obviamente con la necesidad de que sea adictivo y que no queramos parar de comer, y que después una naranja o una manzana nos resulte súper desabrida, porque justamente si estoy acostumbrado o acostumbrada desde pequeño a consumir estos sabores tan exaltados, tan extremadamente dulces, ¿qué nos queda después para un dulce, para una remolacha o una calabaza? ¿No? No le sentimos el sabor justamente porque nuestros paladares están dormidos, ¿sí? Están acostumbrados a estos excesos. Entonces, jarabe de glucosa, salvado de trigo, sal, aromatizante, esencia de manzana y canela, esencia de vainilla, RAI, INS 503, INS 500, EMU, INS 471, INS 322. Sí, tiene 5 aditivos esta galletita tan inocente. No tiene manzana real, te cuento, ¿sí? Tiene simplemente esencia de manzana. Entonces, esto es un engaño, ¿sí? Y a su vez, me pregunto, quiero ver dónde está el maní, a ver si decodificamos al maní. Harina, azúcar, aceite de girasol, avena arrollada, agua, manzana deshidratada, harina integral, almidón de maíz, suero de queso, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de glucosa, salvado de trigo, sal, aromatizante, esencia de manzana y canela, esencia de vainilla, INS 503, INS 500, INS 471, INS 322. Resulta que no tiene maní, ¿sí? Ah, perdón, me confundí, era la avena, con razón. Bueno, eso es una hojuela de avena, ¿está bien? Igual de avena, poco y nada. Vamos con este ejemplo, que en realidad este ejemplo lo quería traer simplemente para que tengamos en cuenta
que este tipo de galletitas, ¿sí? Era obvio que iba a tener los 4 sellos, pero por lo menos, comparando, lo identificamos claramente. Estas galletitas sabemos y siempre supimos que no son saludables, ¿sí? Son productos refinados, ¿sí? Son productos ultraprocesados, que hay que consumirlos con cierto equilibrio, ¿sí? Un cumpleaños, el fin de semana, alguna chocotorta, ¿sí? Algún viaje, pero no para algo cotidiano, que es lo que sucede hoy día y que es lo que lo hace más grave. Y vamos por último con estas galletitas. También antes de la ley se consideraban galletitas saludables, porque dice ahí, por ejemplo, fuente de fibra, ¿ven? Fuente de fibra, ¿sí? Pero tiene 3 sellos, ¿está bien? Tiene 3 sellos, ¿ven? Exceso en grasas totales, exceso en sodio y exceso en calorías. ¿Qué tool? Todas se lleva Bagley. Les voy a mostrar, les voy a leer, ¿sí? La lista de ingredientes. Cuando uno ve esto, ¿qué dice? Galletitas integrales. Bueno, lo cierto es que no son galletitas integrales, ¿sí? Primer ingrediente, harina de trigo enriquecida. O sea, el primer ingrediente es harina blanca. Quiero que lo sepas, ¿sí? El segundo ingrediente es aceite de girasol altoleico. Luego, el salvado de trigo. Quiero que sepas que no es lo mismo harina integral que harina blanca con agregado de salvado, ¿sí? Nos perdemos de toda la parte más valiosa de ese alimento, o valiosa también, que es el germen, ¿sí? O sea, a una harina blanca se le agrega solamente el salvado, pero la parte del germen es súper nutritiva e importante en un gran integral. Entonces, esto no es integral, sino que tiene salvado. Y en realidad lo aclara. Lo que pasa es que uno ignora, generalmente el consumidor ignora la diferencia entre salvado e integral. Bien, harina de trigo enriquecida, entonces, aceite de girasol altoleico, salvado de trigo, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar, o sea, tiene 2 azúcares agregados, una galletita. ¿Con qué necesidad? Si es una galletita supuestamente salada, ¿sí? Fibra de avena, sal, leudantes químicos, bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, emulsionante lecitina de soja, mejorador de la harina, metasulfito de sodio, antioxidante BHT. Y ahí terminamos, ¿sí? ¿Está bien? Bien. 2 agregados de azúcares y sodio, ¿sí? Por eso tiene exceso de sodio, pero también tiene exceso de calorías. Y además tiene exceso de grasas totales porque, quiero volver a analizar la presencia de grasas, aceite de girasol altoleico, y creo que después no tiene ninguna grasa más. No. Bien. Perfecto. Vamos con este ejemplo, ¿sí? Acá es donde la ley yo la mejoraría, pero por eso digo, la mejoraría. La mejoraría. Yo en productos que son con un mínimo procesamiento como unas aceitunas, ¿sí? No las sellaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque este alimento es re saludable. Dice exceso de grasas, o este dice exceso de sodio. Bueno, este dice exceso de sodio, ¿sí? Pero algunos dicen exceso de grasas, y hay que tener cuidado con eso, porque en realidad son grasas súper saludables, ¿sí? Son fuente de omega 9, ¿sí? Altoleico, que es muy saludable, ¿está bien? Este tiene exceso de sodio. Lo que tenemos que cuidar si consumimos aceitunas es, y si tenemos algún problemita de manejo con el sodio en nuestro organismo, es enjuagarlas, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Pero yo la verdad, esta es una opinión mía, ¿sí? Los alimentos naturales, como unas aceitunas o con mínimo procesamiento, no sé si los etiquetaría con un octógono. Bueno, este es el caso ejemplar de una golosina considerada como el turrón. Antes de la ley se los consideraba alimentos saludables. Fíjense que tiene los 4 sellos, ¿sí? Los 4 sellos. Exceso de azúcares, exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas, exceso en calorías. ¿Qué te genera esto? Ansiedad. ¿Qué te genera esto? Hambre, ¿sí? Hambre, porque tu cerebro esto no lo identifica como alimento, ¿sí? No lo identifica como alimento, al revés. A tu cerebro le está generando adicción con este tipo de comidas, ¿sí? Más allá de que tenga 99 calorías y eso lo consideres poco, está generando un cerebro adicto, justamente porque se vuelve adicto a la cantidad de componentes artificiales que tiene este producto, ¿sí? Por eso es que tenemos que acudir a comidas reales. Y los llevo al video 1 que hicimos, que es el de cómo lograr
ese meal prep que te va a permitir empoderarte en tu cocina. Mamá, papá, ¿sí? O persona de cualquier edad que esté mirando este video. No te olvides de suscribirte a mi canal, ¿sí? Y de marcar la campanita porque eso te va a permitir que te llegue los contenidos que vaya subiendo paulatinamente, ¿sí? Bien, ingredientes. Baño de repostería semi amargo, ¿sí? Ese baño de repostería semi amargo tiene azúcar, aceite vegetal hidrogenado, cacao en polvo, sal, emulsionantes, lecitinas, poliglicerol, polimicenoleato, sales de amonio y ácidos fosfatídicos, aromatizantes, saborizantes. Fíjate la carguita ya que tiene el baño de repostería semi amargo. Luego galleta de arroz, ¿sí? Y luego el relleno, que tiene aceite de girasol alto leico, azúcar, almidón modificado, leche descremada en polvo, carbonato de calcio, aceite vegetal hidrogenado, polidextrosa, yogur en polvo, emulsionante, aromatizante, saborizante, acidulante, antioxidante. ¡Wow! Una carguita interesante de aditivos tiene este producto, ¿sí? Acá lo interesante también es considerar, luego de estos 3 tips que les mencioné, que los vamos a volver a enumerar, mirá primero la lista de ingredientes, segundo, cuanto menos ingredientes mejor, esta es una regla genial. No te olvides que los ingredientes van en orden de proporción en un alimento o en un producto industrial. Tercero, aprender a detectar azúcares ocultos. Y cuarto, buscar fibras y proteínas antes que calorías, porque muchas veces miramos 99 calorías y no leemos realmente lo más importante, que es la cantidad de fibra que puede tener este producto, en este caso 1,6, ¿sí? Bastante pobre la presencia de fibra, que es en realidad el nutriente, macronutriente que más estamos necesitando los argentinos, ¿sí? Y como segundo lugar, el aporte de proteínas, en este caso es 1,3, nada, ¿sí? Muy poquito, ¿está bien? Entonces quiero que consideres esto. Los carbohidratos son 12 gramos de carbohidratos y los azúcares añadidos son 6 gramos de azúcares añadidos y las grasas son 5 gramos, o sea, aporta más carbohidratos y grasas en gran cantidad y el aporte de fibras y de proteínas es casi nulo, ¿está bien? Bien. ¿Y por qué tenés que encontrar fibras y proteínas en un producto? ¿Sí? Porque estos dos componentes nos aportan calidad del producto, nos aportan saciedad, ¿sí? Y nos aportan control glucémico, que son 3 búsquedas que estamos necesitando claramente los argentinos, hoy según las estadísticas de salud, ¿sí? Y por último, quinto tip, no te dejes seducir por el marketing del frente, ¿sí? Light, natural, fit, integral, saludable. Hoy hay leches que se promocionan como ricas en colágeno, por ejemplo, cuando sabemos que el colágeno está en evidencia, en nivel de evidencia B, que está en pleno estudio, que realmente es muy pobre todavía la evidencia que puede generar, la evidencia que dice que puede generar efectos positivos, ¿sí? Por eso sigue en constante búsqueda, porque la realidad es que es muy dudoso el colágeno, ¿sí? Y que hoy se están promocionando leches mucho más caras que su versión original o tradicional, porque son ricas en colágeno o son ricas en proteínas. Ojo con el juego del marketing, ¿sí? Porque son muchísimo más caras y en realidad puedo buscar las proteínas en otro lugar, no necesariamente en ese agregado que pueda tener esa leche, ¿sí? Cuando aparece integral, cuando aparece liviano, saludable, ¿sí? Fuente de, ojo con esto, ¿sí? Por ejemplo acá me pone fuente de fibra, ¿sí? Lo que no me está diciendo es que en realidad no es integral este alimento, sino que simplemente es un agregado de salvado, que el salvado por sí solo es discutible, ¿sí? Los efectos para la salud son bastante discutibles. Bien. Lo interesante que quiero que te quede de este video es que cuando vos vayas al supermercado a hacer compras, que vuelvo a decirte, quizás lo ideal es que te vayas a una dietética, a un almacén naturista, a alguna feria, te vas a encontrar con alimentos mucho más saludables, mucho más justos para tu bolsillo y para el bolsillo de quien produce alimentos, ¿sí? Te vas a encontrar con alimentos de cercanía, donde podés conocer realmente cuál es el origen de ese alimento, cómo es que se produjo, quién lo produjo, ¿sí? Vas a poder conversar con gente. Bien. Realmente se encuentran alimentos de mucho mejor calidad y estás además apoyando a tu economía local, ¿sí? A tu economía no solo personal, familiar, sino de tu comunidad, ¿sí? Lo interesante que sería que te preguntes es, ¿qué ingredientes predominan en ese producto?
qué tan procesado está ese producto, ¿sí? Porque hay productos mínimamente procesados y productos ultraprocesados, ¿sí? Entonces quiero que distingas uno del otro. Y si esto se parece más a un alimento o una formulación industrial, ¿sí? Quiero que te quedes con estas 3 preguntas. Te mando un abrazo grande y en Luchi Soberana, en mi Instagram, vas a ver también mucha información respecto a aquellos aditivos que están permitidos en Argentina y que lamentablemente tienen una gran carga científica y bastante, digamos, compleja respecto a sus efectos adversos para la salud, ¿sí? Hay algunos aditivos que están prohibidos en otros países y que hoy aquí se siguen habilitando. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar esa campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Les mando un abrazo muy grande.